Pero necesitamos que cambiar. Lamentablemente tenemos que cambiar la función nuestra como profesor, la posición protagónica de los alumnos, la transformación de los componentes no personales. Y esto es muy importante porque el profesor hoy en día tiene que ser un mediador en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesor ya no puede ser un conductor, no puede ser un guía, no puede ser un orientador, sino tiene que mediar. Y el alumno tiene que reconocer ese papel protagónico. Por eso muchas veces mis alumnos como que no comprenden que los ponga yo en una labor protagónica, en un diálogo en mis clases. Y ya la coordinadora acá se ha dado cuenta de esto donde no existe una parte inicial o apertura y una parte principal o cierre, ya eso no existe en la clase contemporánea. Tenemos que cambiar todos estos elementos, es una revolución educativa, para ver el carácter interactivo profesor-alumno, alumno-alumno. Entonces, mi amiga Beatriz Castellano conceptualiza esto de didáctica desarrolladora, aunque también lo conceptualiza mi amigo Rey, de que es aquel que garantiza en el individuo una apropiación, fíjense bien, activa y creadora de la cultura. Cuando hablo de cultura, hablo de manera general, no solamente de la parte folclórica, ¿no? Sino también desde un punto de vista de todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la historia, la geografía, en fin. Que eso propicia el desarrollo de un autoperfeccionamiento para una autonomía, para tener una autodeterminación y que tiene que tener una conexión muy necesaria con esos procesos de comunicación, de socialización y que esta vez tiene que buscar un compromiso y una responsabilidad con la sociedad. Hay requisitos, hay requisitos para estas estrategias didácticas desarrolladoras. Primero, estructurar un proceso de enseñanza y aprendizaje para una búsqueda activa de conocimiento. Una búsqueda activa de conocimiento. Tenemos que concebir un sistema de actividades de búsqueda y desarrollo y pensamiento para que el escolar sea independiente a partir de lo colaborativo y lo colectivo. Entonces estamos hablando de actividades colaborativas y colectivas de una manera activa, dinámica, para que se motive al alumno a una actividad de estudio para que se mantenga esa constancia. Entonces, si hablamos de esa didáctica crítica, tanto que se habla de lo crítico, tenemos que hacer mucha hincapié en el papel de sujeto, en esa realidad social, en los problemas que existen en la sociedad. De ahí que, por ejemplo, la nueva escuela mexicana no hable de lo comunitario, no hable de aquella lectura de la realidad, que no es nada más que un proceso de diagnóstico, proceso, no un momento. Y entonces hay que ver estos elementos afectivos dentro del desarrollo de la personalidad, la parte de regulación inductora de esta, ¿no? Lo que es la parte afectiva, emotiva y evolutiva, pero también los elementos emocionales y, por supuesto, los elementos cognitivos. Ahora, esto que les voy a explicar es muy importante. Es la base filosófica en que se sustenta las estrategias didácticas desarrolladoras. Si estas didácticas se sustentan y salen del paradigma socio-histórico y cultural, tenemos que entender que tiene una base filosófica materialista dialéctica. Por lo tanto, lo que más importa es darle una formación a esa personalidad de manera integral, producto de esa misma actividad social, que es la comunicación, que es este cambio de experiencia, que es esa génesis de psiquismo que tiene que ver con lo interpsicológico para poder hacerlo intrapsicológico. Hay que tener una unidad en esos criterios básicos de ese aprendizaje, hay que tener una unidad entre el equilibrio entre el conocimiento, lo cognitivo y lo afectivo, lo valorativo, para que haya un crecimiento personal en cada uno y que pues propiciar en que los alumnos tengan cambio en su estado de dependencia al estado de independencia. Esto es importante que el alumno siga aprendiendo a todo lo largo de su vida, ¿no? Para eso hay dimensiones en ese aprendizaje desarrollador que tiene que ver en esa activación, en esa regulación dentro de la actividad intelectual productiva creadora, la metacognición, qué sé que me falta por saber. El significado, la significatividad conceptual, los elementos conceptuales, que es muy importante porque muchas veces estamos trabajando en preescolar y los alumnos sí, hasta en primer año aprenden a leer, aprenden inclusive a escribir, sin embargo no tienen conceptualización de las palabras.
La experiencia. Es muy importante el significado o la significatividad de la experiencia y la parte afectiva, o sea, o los elementos que tenemos que tener en cuenta que el conocimiento no se da puro, no se da de una forma pragmática o una forma estática, sino que también tiene que tener elementos afectivos y emotivos para esta vivencia de aprendizaje. La motivación. La motivación tiene que venir de adentro hacia el aprendizaje. Tenemos que buscar la manera que el alumno esté motivado para buscar, para investigar, para indagar, para debatir, para discernir y para poder exponer sus ideas de una manera crítica a partir de ese pensamiento lógico que surge de la investigación, de la búsqueda, del análisis de esa búsqueda, de esa reflexión que va a tener para asumir una posición crítica y después elaborar, o sea, aplicar esa teoría en la práctica como un criterio de la verdad, porque ese es el compromiso social que tiene el alumno, ¿no? Poder cambiar. Y bueno, sintetizando todo esto, vamos a hablar que ese aprendizaje desarrollador tiene que ser diferente de todo lo que se ha hecho. No se puede ser semejante a lo que hemos hecho históricamente. Entonces, hay que ver las cualidades que se pueden realizar entre los alumnos y los profesores, porque no somos máquinas, somos seres humanos. Por lo tanto, hay expresiones propias de la vida material de unos y de otros, que deviene en esa solidez o blandura de valores que podemos tener y que constituye esa diversidad en la cual todos estamos, ¿no? Por lo tanto, si tenemos que tener requisitos claros en esas didácticas, que hay que buscar esos procesos lógicos de pensamiento a nivel empírico y práctico, o sea, empírico y teórico. ¿Por qué? Porque no puede haber teoría sin práctica para comprobar esta, ni puede haber práctica sin teoría. Y eso es importante desarrollar esa actividad intelectual independiente del escolar para conjugarlo con lo colaborativo, con la colectividad. Entonces las didácticas tienen que ser colaborativas, grupales, y no pueden ser individuales. Y tiene que entenderse las diferencias. ¿Por qué? Porque no podemos poner a trabajar en un grupo a todos de manera con estándares de la misma cosa. Por lo tanto, ya sabiendo las características de cada uno de mis alumnos, yo tengo que darles roles para no homogeneizar las didácticas en la intervención educativa. Es muy importante desarrollar, o sea, que se desarrolle en el alumno esta necesidad de aprender a entrenarse, aprender a hacerlo durante toda la vida. Y hay que asegurar un vínculo de ese aprendizaje, o como decimos en México, de ese programa sintético, llevarlo a la contextualización para la práctica social, que es muy importante. Por lo tanto, ese aprendizaje desarrollador requiere de garantía que hay que dar al individuo para que se apropie activamente y creadoramente de su cultura, para que se desarrolle el autoperfeccionamiento constante, la autonomía, la autodeterminación, para que aprenda a pensar, para que aprenda a poder tener argumentos, porque lo importante en un debate son los argumentos. Y esto va en íntimas conexiones con esos procesos indispensables y necesarios de la comunicación, de la socialización y de ese compromiso social. Hay concesiones metodológicas. Indiscutiblemente que hay que buscar los antecedentes y no solamente los cognitivos, también los afectivos. Hay que buscar definiciones. Hay que ver las características del estudio, los propósitos, la búsqueda de por qué, de los por qué, determinar la utilidad. ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿No? ¿Para qué? ¿Dónde lo voy a utilizar? Y bueno, consolidar cada etapa del desarrollo. Aquí yo les puse de ejemplo algunas herramientas didácticas. Existen cientos. Yo puse las más generales, ¿no? Los grupos de discusión, el foro, el debate, la controversia, el panel, el seminario, la mesa redonda, la discusión dirigida, el simposio, cadena de asociaciones, la lectura eficiente, en fin, muchísimo. Muchísimo que tienen que ver y la manera de evaluar. ¿Por qué? Porque no se evalúa de manera cuantitativa, no se mide a un alumno con otro, no hay estándares para evaluar, ¿no? Y esto es muy importante porque lamentablemente estamos viviendo todavía en el siglo XXI en una parte de estándares. Estoy ahora impartiendo esta asignatura de evaluación y aquí en estas exposiciones que hacen los alumnos vamos a evaluar la pronunciación, la entonación, la acentuación, la locución, el ritmo, las pausas. Y vamos a ver muchas veces
la seguridad que tiene este alumno, los movimientos de las manos, las expresiones de los ojos, del rostro, la respiración, que eso nos va a indicar si está nervioso, si tiene conocimiento, si está claro, cómo organiza adecuadamente las ideas, cómo se documenta, los documentos que busca, que investiga, cómo presenta los hechos. Por ejemplo, yo presenté desde la conceptualización, desde los inicios de Grecia y rápidamente pasé a esto, ¿no? Y bueno, este punto de partida y que es muy importante ver cómo ustedes están ahora aquí en esta pantalla de manera digital. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Hace 10 años atrás era casi imposible. Y bueno, esta posición y esta rectitud de los juicios, esta agudeza y esta actitud a la respuesta. Esto es lo que yo quería eh, compartir con ustedes muy rápidamente de lo que son las estrategias didácticas desarrolladoras, pero yo quisiera darle la palabra al doctor Reinaldo desde Brasil, que él nos va a explicar. Yo les voy a ayudar con la presentación y bueno, primero que todo, presentarte. Buenas tardes, buenas noches en Brasil y noches tarde en Brasil. Disculpa que te haya sido tan tarde. Él acaba de llegar de México, de San Luis Potosí, de un congreso y ya viajó a Brasil. Reinaldo, muchas gracias de estar acá con nosotros. Tiene la palabra. Tiene apagado el micrófono, creo. Mm, Aún no le escuchamos, doctor. Por favor, ayúdenme ahí para que ponga. Sí, ya se imagino que no tenga por favor, para que pueda acceder al micrófono. Dice Reinaldo no comprobado. Mm, Me parece que sí tiene el micrófono abierto. ¿Ya tienes el micrófono abierto, Reinaldo? No, no lo escuchamos. No te escuchamos, ahora? Reinaldo. Ahora Ya, sí. ya. Habla alto porque se te oye bajito. Creo que lo que hay que hacer es a ver, déjame Listo. utilizar el Ya, otro ya, a ver ya te si, escuchamos. Ahora si sí. mejora. Ahora sí. Ahora Vamos a sí. ver. Sí. No creo. Puede. Adelante. No, no, mejor déjalo como estaba. Quítate los Sí, micrófonos. Ahora sí. exacto. Sí. Dale, dale. No, tengo aquí un ventilador encendido. No sé si tiene ruido en el No, micrófono. no, para nada. No. Ok, bien. Bueno, estaba diciendo que buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta peña pedagógica. Y para mí va a ser un poco difícil, ¿no? Continuar después de esa magnífica presentación de nuestro querido doctor Luis amigo de muchos años, casi de familia. Y me pareció muy interesante la posibilidad de compartir con ustedes algunos elementos, ¿no? Que les traigo para compartir algunas experiencias de aquí de Brasil. Entonces, Luis, si puedes poner la presentación, por favor. Dígame si ven la presentación. Sí, ya. Bien, Expandida, no entonces, sé si la quiera sí, poner. ponle modo de presentación. Ahí está. Listo. Ok. Bueno, el tema que Luis nos ha introducido está relacionado directamente con la didáctica desarrolladora en la actualidad y yo quería compartir con ustedes algunas experiencias de aquí de Brasil y que qué bueno, ¿no? Que tenemos a partir de la utilización de la
de la tecnología, ¿no? La posibilidad de yo desde aquí, desde Brasil, ustedes desde México y desde Chile, desde otro lugares, poder realizar una reunión de trabajo con estas características. ¿Puede pasar, Luis? Bueno, yo quería comenzar hablando sobre la situación de este tema, ¿no? De la didáctica en América Latina. Y yo voy a referirme, ¿no? A algunos elementos de Brasil que en principio creo que son compartidos por todos. Luis en su intervención inicial hablaba de algunos elementos relacionados con eso, ¿no? Y en primer lugar es que no existen en Brasil universidades pedagógicas. Universidades pedagógicas como por ejemplo en el caso de Cuba, que sí existen universidades pedagógicas, que quien se forma en esas universidades pedagógicas sale como profesor, como maestro, con profundos conocimientos tanto de la pedagogía como de la didáctica, como de la educación en sentido general, ¿no? Claro, por supuesto, en América Latina existen excepciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso de Ecuador, que sí, en Ecuador sí existen universidades pedagógicas que forman profesores. Ahora, aquí en el caso de Brasil, nosotros, por no tener universidades pedagógicas, la gran mayoría de los profesores que entran a trabajar, por ejemplo, en el sistema público, que se entra por concurso, son especialistas de diferentes áreas del conocimiento, como Luis mencionaba, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el departamento en la Facultad de Medicina de mi Universidad Federal, ubicada en Maranhão, Brasil, y yo veo, ¿no? Que la gran mayoría de los profesores que nosotros tenemos, bueno, la gran mayoría sí, grandísima mayoría son médicos y médicos altamente calificados, con muchísima experiencia, casi todos son doctores, poquísimos mestres, en su mayoría doctores, con amplísima experiencia en el área de las ciencias médicas, pero con poca experiencia como profesor. Eso pasa, yo diría que en la gran mayoría de los cursos de nuestras universidades. Inclusive me refiero en específico a los cursos de licenciatura, donde muchos de los profesores que ingresan son formados no en cursos de licenciatura, sino en cursos de física, matemática, química pura, informática pura, en fin, que tienen personas que tienen grandísimos conocimientos en su área del saber, pero no tienen muchos conocimientos en el área de la didáctica. Por otro lado, también es importante destacar, ¿no? Que muchos de esas personas, después que hacen concurso y que entran a la universidad, no reciben una capacitación o no reciben una formación continuada a lo largo de la vida en que el tema de la didáctica sea el centro de atención, como para tener una excelente preparación como profesor y que le permita en un momento determinado tener éxitos en su trabajo dentro de las universidades. Puede pasar, Luis. Bueno, Luis profundizó bastante, ¿no? En el tema de la didáctica desarrolladora. Yo simplemente quiero dar una pincelada aquí, ¿no? Colocando este concepto, ¿no? De que la didáctica desarrolladora se concibe como una disciplina pedagógica que busca fomentar el aprendizaje activo, consciente y transformador en los estudiantes, promoviendo su desarrollo integral. Puede pasar, Luis. Yo quiero llamar la atención, ¿no? De que, en primer lugar, la didáctica como ciencia es aquella que estudia
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos decir, por ejemplo, que en el finales, mediados del siglo XX, fundamentalmente cuando se hablaba de didáctica, se hablaba solo de enseñanza y no se hablaba de aprendizaje. Yo creo que ha sido un logro de la pedagogía, un logro de la didáctica, como ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en estos momentos yo creo que ese par dialéctico, enseñanza y aprendizaje, es muy difícil de separarlo, vamos a decir así, cuando se aplica estos conceptos a la realidad de la escuela contemporánea. Por otro lugar, tenemos que decir que esa didáctica desarrolladora contemporánea centra su atención ¿en quién? En el alumno. Luis mencionaba eso en su intervención, ¿no? Cuando decimos de que antiguamente en la enseñanza tradicional, recuerden, ¿no? Que era No te del profesor para preocupes, los Dani. alumnos, No, y en los momentos tranquilo, actuales, con calma. vemos cómo esto ha cambiado. O sea, el profesor pasó de ser del centro de la enseñanza-aprendizaje, pasa a ser un organizador, pasa a ser un orientador. En palabras de uno de nuestros grandes especialistas brasileños, el profesor Pedro Demo, él decía que el profesor pasa a ser el técnico del equipo, ¿no? El coach del equipo. Y es importante también pensar, ¿no? Que cuando decimos de que ese proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el alumno, no es cualquier alumno, es un alumno nativo digital. Y es un elemento muy importante, porque cuando hablamos de nativo digital y a inmigrantes digitales, esos postulados de Mark Prensky, que desde 2002 viene trabajando con todos los profesores de América Latina sobre este concepto de nativos e inmigrantes, vemos la importancia que tiene dentro del proceso de comunicación que ese profesor y ese alumno logren una comunicación adecuada, pensando que ese nativo digital, él utiliza en todo momento medios digitales en su vida cotidiana. De ahí la importancia que tiene el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aula, que es un elemento importante al cual yo me quiero referir. Otro elemento sumamente importante es el papel que tiene el diagnóstico para la elaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no conocemos a nuestros alumnos que están sentados en el aula, es muy difícil poder preparar esa enseñanza, yo diría que personalizada, esa enseñanza centrada en el alumno. Y como bien Luis decía, cada alumno es un mundo, cada alumno es una personalidad diferente, y como tal debemos de tratarlo, y como tal debemos de preparar nuestras clases pensando no en trabajar de forma grupal, sino trabajar también de forma individualizada. Y ahí entran algunos elementos que yo quiero mencionar en este momento. Uno de esos momentos importantes es el papel del uso de los medios de enseñanza, aprendizaje digital en clases. Y esto está relacionado directamente con esa comunicación profesor-alumno nativo digital, que él está acostumbrado a utilizar esas herramientas, y el profesor tiene que aprovechar esas competencias, esos conocimientos previos, esa cultura digital que el alumno tiene, para ponerla en función de ¿qué? En función del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, no es menos importante, y yo creo que es un tema que yo diría que actualmente está de moda, pero no por estar de moda eso significa que todo el mundo tenga un conocimiento profundo del uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial.
Y dentro de esos medios de enseñanza-aprendizaje digitales, el profesor contemporáneo tiene que también aprender a utilizar la inteligencia artificial en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la IA para el alumno, la IA en función del propio profesor, porque esa herramienta es importantísima ser usada tanto por los alumnos como también por los profesores. Puedes pasar, Luis. Un elemento importantísimo que yo quería compartir con ustedes es la existencia de la educación híbrida o enseñanza híbrida en el siglo XXI. ¿A qué nos referimos? Existe un importante grupo de especialistas en América Latina que coincidimos, porque yo me incluyo entre ellos, que actualmente la educación tiene un carácter híbrido. O sea, la educación, la didáctica, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje sale de las cuatro paredes de la escuela y va también a lo online, a lo remoto, a la educación en línea, como complemento importante de aquello que acontece dentro de la escuela. No es menos cierto, ¿no?, de que en los momentos actuales la educación contemporánea utiliza tanto elementos de educación presencial como elementos de educación a distancia. Yo puedo decirles, por ejemplo, que aquí en Brasil, actualmente, yo diría que el 49% de los cursos de la educación superior son realizados en la modalidad a distancia y el otro 51% son realizados en, la modalidad presencial. Lo que la gran mayoría de los especialistas hoy coincidimos en que la educación no es ni totalmente presencial ni totalmente a distancia, y hay inclusive fuertes elementos que muestran que cada día que pasa, tanto los profesores como los alumnos van más a buscar elementos en Internet, en diferentes aplicativos, en diferentes repositorios, donde existe también información que puede ser transformada en un momento determinado en conocimientos. De ahí que en mi visión existe un tema importantísimo que es la aplicación de los métodos activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los métodos activos del conocimiento vienen siendo, diría yo, que trabajados con mucha profundidad desde inicios del siglo XXI. Existen trabajos importantísimos que muestran las ventajas de la utilización de los métodos activos, en que esos métodos activos combinan lo presencial con la distancia con resultados muy positivos. Ejemplo de eso lo vemos, por ejemplo, en la utilización por parte de muchísimos profesores de la sala de aula invertida, el trabajo por proyectos, el trabajo en pares, el trabajo en grupos, como Luis muy bien mencionaba, el trabajo a partir de proyectos, el trabajo a partir de colectivos, o sea, un grupo importantísimo de formas de trabajo en que se utiliza tanto elementos de la educación presencial como elementos de la educación a distancia, en que para la utilización de esos métodos activos es importantísimo la preparación que tiene que tener el profesor, el conocimiento que tiene que tener el profesor de esas herramientas que actualmente existen hoy en la Internet para ponerlas en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo mencionaba, o sea, yo colocaba aquí que existe un antes y un después de la pandemia, en el sentido que antes de la pandemia había un
grupo grande de profesores que no tenían un conocimiento profundo de la utilización de los recursos didácticos digitales en función de la clase. La pandemia obligó a muchos profesores a aprender encima de la hora de cómo utilizar esos recursos digitales a partir del momento que la educación pasó a ser de un día para otro, de presencial, pasó a ser totalmente remota. Eso trajo como consecuencia un esfuerzo muy grande por parte de muchos profesores a nivel internacional que tuvieron que aprender aceleradamente a utilizar esos recursos digitales para poder continuar la educación de alguna forma. Y por eso yo menciono que hay un antes y un después. Yo inclusive realicé investigaciones entre 2018 e inicio del 2019 dentro de mi universidad que mostraban que el 43% de los profesores tenía un amplio dominio de las herramientas digitales en función del proceso de enseñanza-aprendizaje y el resto no tenía tanto dominio de la utilización de esas herramientas. Vimos que durante la pandemia todo el mundo tuvo que aprender a la fuerza y nos quedó, yo diría, como un resultado positivo, ¿no? Que después de la pandemia, yo diría que actualmente la gran mayoría de todos los profesores, de una u otra forma, utilizan medios didácticos digitales en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luis. Creo que queda claramente demostrado que para poder tener un amplio dominio de la didáctica desarrolladora es necesario, en primer lugar, la formación de los docentes en temas relacionados con educación o enseñanza híbrida, el papel y uso de los medios didácticos digitales en la clase y la capacitación permanente de los docentes en todos los niveles de educación, de forma tal de que aquellos que por una u otra razón no tuvieron durante su formación como profesores un amplio dominio de las herramientas didácticas necesarias para ser un buen profesor, pues que a partir de esos procesos de capacitación, esos docentes tengan la posibilidad de conocer eh, eh, con profundidad los elementos de la didáctica desarrolladora, los elementos de la utilización de recursos didácticos digitales, en función de qué, en función de una clase, yo diría una clase contemporánea, donde coloquemos al alumno en el centro de ese proceso. Puede pasar. Yo estoy dejando aquí algunas recomendaciones de lectura, porque me parece que son fundamentales, como por ejemplo ese libro fundamental, Blended, usando innovación disruptiva para aprimorar la educación, que precisamente ese libro muestra, yo diría que son los principales autores de la enseñanza híbrida, que muestran todo el proceso de utilización de la enseñanza híbrida en la actualidad. Otro material importante que yo quería compartir con ustedes es ese segundo libro, Metodología Científica en la Era Digital, del profesor Joan Matar. Dicho sea de paso, Joan Matar actualmente es el presidente de la eh, Asociación de Educación a Distancia de Brasil, un especialista de primera línea que viene trabajando también elementos de la enseñanza de la metodología científica conjuntamente con elementos también de la educación híbrida y de los métodos activos.
Por la importancia que tiene el tema de la inteligencia artificial, le estoy dejando aquí también un artículo mío que habla, ¿no? Presenta sobre la utilización de una de las herramientas de inteligencia artificial, específicamente el chat GPT, en los cursos de educación a distancia. No obstante que verdaderamente lo mismo que utilizamos para la educación a distancia es lo mismo que necesitamos para la educación presencial. Y estoy dejando también, para si alguien se interesa, una entrevista que yo di para la revista Atenas en el 2021, precisamente sobre el uso de la tecnología por todos y para el bien de todos, donde presento un grupo de elementos relacionados con la utilización de los recursos didácticos digitales antes y después de la pandemia. Bueno, eso puede pasar, Luis. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, estamos abiertos a escuchar preguntas, dudas, en fin, todo aquello que ustedes consideren necesario en este importante momento de intercambio profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo, doctor Reinaldo, muchísimas gracias. Coincidimos en muchas cosas en cuanto a didáctica desarrolladora, tenemos formaciones parecidas, casi iguales, y bueno, tenemos una coincidencia total. Está por ahí el doctor Juan Carlos de Chile, si quiere también aportar algo. Es importante comprender, y enseguida le doy la palabra a quien la pida, ¿no? Bueno, se la damos. Es importante conocer esas bases de la didáctica desarrolladora. Es importante entender, nosotros hicimos acá en Puebla en el año 2016, 17, una investigación cuando yo fui director de supervisión del Estado de Puebla, de Educación Superior, una investigación sobre la situación que había con los profesores de nivel superior. Y uno de los problemas que tenía era la carencia de herramientas didácticas. O sea, también la falta de una cultura pedagógica, pues como bien decía el doctor Reinaldo, son muy buenos especialistas en su materia, pero carece de estos conocimientos psicopedagógicos, pedagógicos. Y entonces nos dimos la tarea de hacer un diplomado en cuanto a didáctica desarrolladora. El doctor Reinaldo y yo estamos haciendo una cátedra que próximamente vamos a tener con otros colegas también, tanto de América Latina como también, bueno, toda América Latina, de Iberoamérica, y que queremos poner después a su disposición también en una publicación específicamente en un libro de la educación de la totalidad, en la cual tengo un artículo sobre didáctica desarrolladora que se lo voy a dar también a la universidad para que lo comparta con los colegas. Y bueno, damos la palabra. Si por ahí está el doctor Juan Carlos de Chile, adelante. Mi amigo Juan Carlos, bienvenido a esta peña. Yo muchas veces le he invitado. Ya es tarde de noche en Chile también. Bueno, está cerca de Brasil, un poco más abajo. Sí, yo creo que es más tarde con Reinaldo, pero acá son las 9 de la noche, 9, bueno. Casi las 10, perdón. Ya, y disculpa que te haya hecho tan tarde. No, pues el gusto y agradecerte que me hayas invitado. Es un placer enorme estar con todos ustedes, sobre todo con el doctor Reinaldo y contigo, que tenemos años ya de conocernos y de compartir experiencias y vivencias. Pues lo primero es comentarles a los colegas que yo no tengo formación pedagógica. Yo estoy en el caso que los dos mencionaron de las carreras libres, ¿verdad? Venimos de otros sectores, pero casualmente soy hermano, sobrino, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de maestros. Y por esa misma razón estudié administración de empresas. Perdón por la broma. Pero casualmente mi primer trabajo
se dio en la Secretaría de Educación Pública de México. Y esto fue hace 53 años. Desde entonces no me pude despegar de este apasionante mundo que es la educación, que me ha llenado de satisfacciones y de vivencias y de aprendizajes. Y uno de ellos es esta oportunidad de estar con todos ustedes. Pero visto que no soy de formación docente, quizás los comentarios que yo pueda hacer sean de alguna manera otra visión distinta al expertise más que reconocido que ustedes tienen y que todos los colegas tienen como docentes y como expertos en educación. En ese sentido, me gustaría comentar algunas cosas que fui reflexionando sobre lo que ustedes iban planteando. Uno es que me extrañó no ver a un buen amigo que lo hayan mencionado, que es Ernesto Schiffelbein, que casualmente murió el año pasado, un investigador de la educación chileno, fue director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, y fue ministro de Educación de Chile. Y él tenía una propuesta en términos didácticos. De hecho, él formuló y construyó un menú enorme de iniciativas didácticas sobre distintos temas que eran de la preocupación de los docentes. Hizo todo un inventario de fichas didácticas como apoyo a este tema. Entonces me extrañó que no lo mencionaran como parte, no era un teórico de la didáctica, sino que fue una persona que más bien aportó en sentido práctico. Hay una cuestión, hay algunos temas que están en el debate educativo que son recurrentes en casi todas las presentaciones, en casi todos los escenarios donde se da este debate. Uno es el cambio de rol del docente, de un docente que pudiéramos decir que derramaba su conocimiento en sus educandos, a un docente más bien de carácter guía, mediador, animador del proceso de aprendizaje que queda en manos ya casi directamente de los alumnos. Entonces, yo creo que ese debate y esa clasificación o esa ubicación del nuevo rol del docente, a veces se plantea como excluyente. Y yo creo que el docente sigue siendo todo lo que fue antes, más de lo que ahora se le pide. Porque de igual forma y con esa misma varianza, son los alumnos. Hay alumnos que lo que necesitan no es un mediador, sino que lo que necesitan es un guía. Algunos necesitan un ejemplo, algunos necesitan otro tipo de acciones didácticas. Y entonces yo creo que ese clasificar de manera terminante algunos rasgos en educación, creo que conviene ser más medido en eso. Hay un ejemplo muy clásico, por ejemplo, se critica mucho la educación basada en la memoria. De hecho, hay muchos educadores que hacen críticas muy, muy fuertes al respecto. O basado en la repetición. Y entonces en algún momento yo cuestioné en algún seminario, bueno, y entonces digamos, ¿qué les puedo decir? De los tres Pablos. Pablo Casals, ¿lo recuerdan? Pablo Casals, el chelista del siglo pasado, que era un verdadero virtuoso del cello. Pues Pablo Casals no hubiera podido ser uno de los más grandes chelistas de toda la historia, si no es a partir de la repetición y la repetición y la repetición y la repetición. Entonces, esa manera de clasificar excluyentemente, creo que no ayuda mucho a estos procesos. Es una mera opinión personal. Después está el
pensamiento crítico, que es otro tema que siempre está en el debate pedagógico y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también conviene hacer una disertación, más bien disgregación del término crítico y del término, y voy a emplear una palabra coloquial, criticón, porque a veces se piensa que ser crítico es poner en tela de juicio todo y nunca entender que hay cosas que están bien, así de simple, sino que a fuerza hay que buscarle el lado flaco a las cosas. O, por principio, todo está mal y lo único que está bien es lo que yo digo, ¿no? Entonces, creo que hay que matizar o abrir más el verdadero sentido de lo que es el pensamiento crítico. Esto se da mucho en política. En política hay por ejemplo, una confusión muy, muy fuerte entre en una de las profesiones más nobles, socialmente hablando, que es la profesión del periodista. El periodista acaba por confundir el periodismo con ser opositor. Y no, el periodismo tiene por esencia buscar la verdad. Y no como últimamente se confunde, que tiene que estar buscando el defecto y la crítica en términos negativos siempre, siempre, siempre. Entonces, es otro tema que me parece que hay que matizar como parte del marco de referencia de las herramientas didácticas, ¿no? Por otra parte está el tema de las universidades pedagógicas. Las universidades pedagógicas tienen una gran ventaja porque están dedicadas precisamente a lo que es la pedagogía y la didáctica. Pero por otro lado tienen ciertas críticas a las universidades pedagógicas, se les critica por ser endogámicas. O sea que tengo mi universidad para mí mismo, mi evaluación para mí mismo, mi organización para mí mismo, y todo siempre es dentro de... Y en esta crítica que se les hace, dice, no dejan penetrar los aportes de otras ciencias. Entonces ahí habría que tener cuidado en buscar la pluralidad intelectual en las universidades pedagógicas. Y luego el tema de la formación pedagógica en las universidades de carreras libres, como se les llama. Hay algunas experiencias en algunas partes donde efectivamente estas universidades libres tienen para las carreras lo que sería cursos introductorios donde se les maneja la pedagogía y la didáctica a los efectos de que algunos desde el primer semestre ya identifican que su vocación, aparte de la carrera libre que tengan, es la de enseñar. Y entonces hay una especialidad de la carrera que es maestro en ingeniería o, digamos, profesor en ingeniería, profesor en sociología, profesor en matemáticas o profesor, pero se les dota de esta herramienta. Luego hay otro tema que tiene que ver con que tocaron un poco de formación y evaluación. Y hay una corriente que sobre todo estuvo muy desarrollada por lo que fue la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, llamada Mejoredu, que es la formación y evaluación situadas. Y esto dice que la formación debe ser a partir de los propios actores y que son los propios actores quienes deben de construir su evaluación. Eso parece ser que ha tenido algún sentido en algunas otras, en algunos países más desarrollados, y se está tratando de instalar en México. Y yo aquí tendría alguna propuesta al respecto. Yo creo que la evaluación tiene tres fuentes de dónde puede uno rescatar cuáles son las necesidades reales de formación de los docentes. Una es el interés del Estado, porque el Estado está presente, el Estado tiene necesidades de formación y de formar a sus ciudadanos en ciertos,
obviamente con cierto sesgo ideológico, sea quien sea, siempre va a haber un cierto, pero hay un interés específico de las necesidades sociales que detecta el Estado, y entonces el Estado también tiene que opinar. Entonces ahí hay un grupo de necesidades de capacitación o de formación que tiene que ver con los intereses del Estado. Después está lo que tiene que ver con las corrientes pedagógicas en sí, que hay que actualizar a los docentes en esos temas más especializados de la profesión docente. Y por último está lo que realmente el docente necesita. Porque una cosa es lo que quiere el Estado, otra cosa son las grandes teorías y otra cosa es lo que necesita el docente. Porque ponerle a hablar no sé, a tener un gran curso sobre Brunner o sobre Vygotsky o cualquiera de ellos, cuando el maestro tiene un problema de que por los resultados de sus alumnos de manera consistentes en 4 o 5 generaciones, se nota, y voy a hacer una caricatura de esto, se nota que los alumnos de ese docente durante 4 generaciones pues salen muy mal en lo que se llamaba antiguamente quebrados, fracciones. Entonces no es posible que 4 generaciones de niños pues no les caiga el conocimiento de las fracciones, sino que más bien hay una necesidad que tiene el docente de allegarse de las herramientas didácticas para poder hacer que esa carencia que se nota en sus alumnos desaparezca, porque el problema es de él y no se da cuenta. Y ahí caemos en el tema que es en el que sí yo he hecho algunos textos, que es la evaluación. Y en México hay una crisis de evaluación. Se pasó de la evaluación por la evaluación, como si eso fuera la panacea, a la total entrega de la evaluación a nivel de aula. Y no hay un espacio que permita tener una visión general de cuál es la tendencia. Y la única que hay se hace objeto de muchas críticas y descalificaciones. Yo creo que la evaluación es muy útil y que sí es válida, pero cada cosa en su lugar. Tiene una necesidad y una justificación en ciertos niveles y no tomarlo como se tomó en el sexenio anterior a AMLO, donde la evaluación como un fin. La evaluación es un medio y es un medio muy útil para formar esquemas de apoyo para los docentes en materia didáctica. Y por último, cerraría con algún comentario sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está representando grandes avances y es una gran herramienta muy útil, pero también está presentando algunos comportamientos perversos que hacen que no nomás estén sustituyendo al maestro, sino que estén sustituyendo hasta sus propios conocimientos a partir del manejo perverso de la herramienta. Y entonces ahí tenemos que buscar una forma de sobrepasar los problemas que está generando, sobre todo en materia de evaluación, porque la cantidad de información que se puede producir con apretar una tecla sobre un tema y ya salió todo y en realidad ni siquiera lo leen, pero lo presentan y así es calificado. Entonces, ahí hay que generar toda una suerte de nuevas estrategias para hacer la evaluación de los alumnos, que les permita retroalimentarse y no vivir de apretar teclas nada más. Y eso sería mis comentarios y agradezco mucho la posibilidad de intervenir. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido Juan Carlos. Tú siempre has sido muy rico todo esto. Yo le voy a dar la palabra
al doctor Reinaldo, pero antes podemos tener diferencias en algunas ideas. Primero, entender los sustentos, las bases de lo que es la didáctica y en dependencia de paradigmas psicopedagógicos en que me sustente, así serán las didácticas, que eso es muy importante. Y esos paradigmas psicopedagógicos, educativos, tienen también bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas, antropológicas, socioculturales, ambientales y biológicas, en dependencia del nivel educativo, ¿no?, en que estén. El doctor Juan Carlos hablaba de un pensamiento crítico, que hay que tener en cuenta, no se criticó, pero es que se da a partir de los argumentos que se busquen a partir de una investigación y una comprobación poniéndola en evidencia. Con la inteligencia artificial, nuestros alumnos en las plataformas digitales mal empleadas en la mayoría de las universidades de educación superior y posgrado, nos da a nosotros inclusive la misma respuesta, porque ellos buscan inteligencia artificial, copian y pegan y lo mandan para un foro, lo mandan para una actividad que dejamos como evaluativa. Y aparentemente el alumno todo lo sabe. Es verdad, el mal uso de la inteligencia artificial. Cuando yo en vivo me pasó este sábado pasado con mis alumnos, los pongo a debatir y a hablar, me doy cuenta que no conocían el tema, que simplemente se fueron al facilismo de copiar y pegar para acreditar. Inclusive, la misma plataforma puede automáticamente, por los ítems, evaluar y acreditar hasta con un valor numérico, todavía numérico en el siglo XXI. Entonces, ahí está la situación de lo que tenemos que utilizar bien entonces los medios digitales, la tecnología, en el buen uso de un aprendizaje colaborativo, porque podemos poner a trabajar a los alumnos en equipo, hacer equipos de WhatsApp, equipos de lo que sea, y que ellos entre todos trabajen, investiguen, pero el problema es validar esa apropiación de conocimiento de ellos en vivo y en directo, que es lo que muchas veces molesta, y se molesta, porque entonces lo que en teoría dicen, ni se acuerdan de dónde lo copiaron. Es más, lo copian automáticamente de internet y lo pegan ahí. Y, pues sí, nosotros que, como ese dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues automáticamente nos damos cuenta de dónde salió, de dónde copió, porque ya esto fue un curso que hace meses pasé de inteligencia artificial y es lo que está pasando, y es lo que decía Juan Carlos. Ahora, en cuanto a la formación de profesores y a los actores que tenemos que tener en cuenta, hoy no se puede tener en cuenta nada más al alumno, porque el alumno recibe las influencias educativas y tampoco podemos trabajar nada más con el alumno. ¿Y la familia qué? ¿La comunidad qué? ¿Los amigos del alumno qué? Y quien no haya aprendido con un amigo mejor que en el maestro que tiene la primera piedra. La novia, el internet, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, la televisión. Todo esto son influencias educativas para bien o para mal. Y todo se aprende. Y todos nos dan información, a veces perversa. Todo sistema educativo tributa a un sistema socioeconómico y político. De eso estamos claros, Juan Carlos. Y hay que ver entonces cuáles son los fines, los propósitos de un sistema educativo, de un sistema económico y político en la educación. Por ejemplo, la media de Producto Interno Bruto que destina América Latina a la educación es de 5%. Y la UNESCO plantea que para que un sistema educativo sea desarrollado o efectivo,
tiene que ser aproximadamente por encima de 7.8 de Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a analizar cuánto destinan nuestros países. Y no solamente es tecnología, es construcción de escuelas y formación de maestros. Y formación de maestros y también formación continua en actualización, capacitación, que es lo que nos pasó en esta investigación, que nos dimos cuenta que llegan muy buenos profesionales o profesionistas, como quieran llamarse, a la universidad, pero no tienen conocimientos pedagógicos. Y nos dimos la tarea de hacerlo. Y sí, hubo un antes y un después. Esa investigación la presentamos en Pedagogía 2021 en La Habana y fue interesante porque fue una investigación que hicimos de profesionales de educación superior, de licenciaturas, ingenierías y posgrado, maestría y doctorado, y salieron muy mal. Le dimos durante un año un posgrado, un diplomado, precisamente en didáctica desarrolladora, y hubo un cambio. Pero nada más pudimos trabajar con esos 25 profesores. Y fue complicado, fue a distancia, fue en internet, fue en línea, asincrónico y sincrónico, con plataforma, con la más sencilla, la Classroom. Y fue interesante porque sí hubo un desarrollo, un cambio. Entonces, hay que ver también las contextualizaciones en base a que las aulas. Reinaldo, tiene la palabra y disculpa que me haya extendido. No lo escuchamos, disculpa. El micrófono. Si pudiera desconectar sus audífonos. Desconecta los audífonos o mira a ver si es un problema. No te escuchamos. No te escuchamos, Reinaldo. ¿Me escucharon? No. Ahora sí. Sí. No, yo quería recordar, ¿no? Después de escuchar a Juan Carlos, de que en la década de los años 80 del siglo pasado, después de la introducción del computador en la escuela, hubo una tendencia muy grande que se decía, ¿no? Que el profesor iba a ser totalmente sustituido por la máquina. Bueno, vemos que eso no pasó. Estamos regresando a un fenómeno parecido, ¿no? Que es también lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, en que hay algunas personas también que dicen que el profesor va a ser totalmente sustituido por la inteligencia artificial. Yo, por supuesto, no comparto para nada ese concepto, porque los profesores estudiamos mucho, aprendemos mucho y continuamos siendo dentro del aula la figura principal en cuanto al volumen de conocimientos que tenemos. No obstante, que yo comparto totalmente, ¿no?, el criterio de Juan Carlos de que el profesor tiene que adecuarse a los momentos contemporáneos, tiene que adecuarse al momento actual. Y de ahí la importancia que tiene de todos los profesores tener conocimientos profundos de los elementos de la didáctica desarrolladora, de la utilización de las herramientas digitales y yo diría que en la actualidad de la inteligencia artificial. Me parece que es importante también incluir un tema que, aunque parezca que no, yo lo vengo investigando desde hace algún tiempo, y es el tema del plagio en la educación. Y tenemos que conversar todas esas cosas con nuestros propios alumnos, ¿no? Para evitar ese corte y pega que ellos piensan que nos engañan y no nos engañan, y que piensan que aprenden y no aprenden. Y lo que tenemos que lograr nuestros alumnos es la autoría, el desarrollo crítico, el pensamiento independiente y un grupo de elementos fundamentales en la formación del hombre contemporáneo. Entonces, específicamente con ese tema de la inteligencia artificial, yo diría
que es fundamental que los profesores actuales conozcan profundamente la utilización de esa herramienta y que nos permita, ¿no? Yo no diría que competir, pero sí dividir con nuestros alumnos experiencia de la utilización de la herramienta. Porque, por ejemplo, actualmente las herramientas, cualquier herramienta de inteligencia artificial es también una inteligencia de antiplagio. Por lo tanto, cualquier alumno que escriba algo que cortó y pegó de la internet, es muy fácil con la propia inteligencia artificial decirle, eso tú lo sacaste de tal lugar. Eh, y por esa razón yo siempre pienso, ¿no? De que el profesor por el momento no es sustituible. Lo único que ese profesor cada día más tiene que capacitarse para estar a la altura del siglo XXI. Era ese el comentario. Gracias, Reinaldo. Discutiblemente que el plagio siempre ha existido. Juan Carlos, Reinaldo, siempre ha existido. Y ya no digo entre los alumnos. Hay por ahí en YouTube una videoconferencia mía sobre los revisionistas en la educación. Aquellos que publican y que no tienen tan siquiera la esencia de en la bibliografía poner en quién se sustentaron y quién se basaron. Y los conocemos, Reinaldo, autores de todas partes. Por ejemplo, yo pongo de quién me baso cuando doy mis conceptualizaciones y mis cosas, cuando las hago yo. Indiscutiblemente que usted hace una conceptualización basado en un antecedente, en una investigación, en un conocimiento, pero cuando la pones textualmente como es, verdaderamente es un plagio. Siempre lo ha sido, no, toda la vida. Y los conocemos, Reinaldo, seguramente que Juan Carlos también los conoce, autores hasta de renombre que han publicado, en fin. Pero lo que no podemos permitir es que el alumno salga egresado sin el conocimiento, habiendo plagiado, sobre todo con el uso de las tecnologías, porque inclusive muchas veces ni se fijan qué copian y qué pegan. Así mismo como lo copiaron, lo pegaron hasta con lo de donde, o sea, es algo tan gracioso que es motivo a veces de comentarios, cuando haces el comentario en la plataforma, haces el comentario y tú dices, bueno, mira, debería haber profundizado en esto. Para no decirle, no profundizaste porque copiaste, pegaste a sí mismo como está. Entonces creo que la coordinadora Lina se dio cuenta de que me dijo que ya era muy enérgico en mis comentarios. A mí me interesa más que se apropien del conocimiento y que lo demuestren en la práctica, a que sean de excelencia todos en esos resultados y que en la vida real no. Las clases mías tienen que ser protagónicas por parte de los estudiantes. Algunos se enojan porque no están acostumbrados a esto. Ellos están acostumbrados a hacer lo que le indique. Y nosotros como profesores tenemos que enseñar a pensar. Para enseñar a pensar, tenemos que hacer todo este proceso, ese pensamiento lógico, y no podemos seguir dando dentro de una normatividad nada más indicaciones para hacer tareas y actividades. La evaluación, Juan Carlos, Rey, debe de cambiar algún día. Yo espero que algún día cambie, ¿no? Y sería importante que se valorara, que si sea una valoración más que una comparación, porque todavía estamos en este marco de irnos comparando unos con otros y de irnos buscando un estándar. Recuerdo, creo que Juan Carlos y nos hizo una anécdota una vez sobre la prueba Selle que realizó en Cuba. No sé si fue Juan Carlos, creo que sí. Y que llegaron con un porciento muy por delante de los demás países Cuba con respecto a los evaluados en América Latina y no lo creyeron. No fue así, Juan Carlos, creo que fue Juan Carlos. Y tuvo que volver a hacer la evaluación. Te cuento, ¿quieren que lo comparta? Sí, ¿y qué pasó? Pues que ya los cubanos aprendieron cómo era aquello. Fue una experiencia muy, muy interesante.
porque estábamos realizando el primer estudio internacional comparativo sobre el lenguaje, matemáticas y factores asociados en América Latina. Y yo estaba encargado de la base de datos. Yo recibía las bases de datos, la revisaba, la limpiaba, la ponía yo en común y después procesábamos. Y ya en esos procesos pues intervenían también gente de talla, de ligas mayores, digamos. Y entonces, pero yo, como yo era el que la recibía, yo me podía dar el privilegio de jugar con ellas. O sea, de yo solito sacar datos y darme cuenta de cosas que nadie sabía. Y las primeras bases de datos que recibí son las de Calendario Norte. El Calendario Norte es Colombia, República Dominicana, Cuba, México, Guatemala, si no mal recuerdo. Y la de Calendario Sur son las de Sudamérica fundamentalmente, y unos empiezan en febrero y los otros en febrero, marzo, y otros empiezan en agosto, septiembre. Por eso la diferencia. Y en aquella ocasión recibí, si no me recuerdo, República Dominicana, Colombia, que tiene 2 calendarios, la mitad de Colombia, y Cuba. Y entonces me puse a jugar con los datos como porcentaje de respuestas correctas, que es lo más pedestre en evaluación, que en realidad no se usa, pero sirve. Y me di cuenta que el resultado de Cuba era extremadamente distinto, por decirlo de una manera elegante. Entonces fui con el coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, Juan Casasus, no sé si ustedes lo han leído o lo conocen, que por cierto le acaban de otorgar el Premio Nacional de Educación acá en Chile. Él era el coordinador y le dije, oye, me está pasando esto. República Dominicana, México y Colombia están aquí, pero Cuba está hasta acá. Y eso es, aquí nada más hay de 3 sopas, le dije. O es verdad, o hubo un error, o hay trampa. Y entonces él siempre teníamos una relación de trabajo muy interesante, porque me dijo, a mí no me traigas problemas, tráeme soluciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces le dije, yo la única solución que veo es que tú, en el transcurso de esta semana, tomes un avión y sin avisar, vayas a Cuba con una caja que yo te voy a preparar con pruebas. Y llegas y sin avisar, seleccionas aleatoriamente 5 escuelas y les aplicas las pruebas. Y te las traes sin calificar para que yo las califique acá. Y lo curioso es el resultado. Él hizo eso, se fue a Cuba, aplicó las pruebas personalmente, las recogió, nadie las tocó, las trajo acá a Santiago, me las entregó y me dice, califícalas y me dices qué resultado hay. ¿Y qué resultado creen ustedes que salió? Salieron mejor, porque como ya habían pasado unos meses, los chicos ya habían estado expuestos al proceso de enseñanza-aprendizaje 2, 3 meses más. Entonces, los resultados en aquella ocasión, ya cuando se evaluó todo, se normalizó toda la información y se calificaron a través del modelo de Rasch, todas las pruebas, el resultado fue 2 desviaciones estándar de diferencia entre Cuba y el resto de los países latinoamericanos. Esto quiere decir que si Cuba participara, ahora bien, la Cuba de aquellos años, no sé la de estos años, pero aquella Cuba, si hubiera participado en los primeros exámenes de PISA o en el examen de TIMSS, es muy probable, matemáticamente hay una extrapolación que yo publiqué en algún momento dado, que estuviera dentro de los 5 mejores del planeta, que hicieron esos 2 ejercicios en aquellos años, en los 90. Entonces, la evaluación tiene sus
permite que afloren cosas que uno intuye a veces, pero que no tiene una manera de tocarlas. O también permite que salgan algunas que uno verdaderamente no cree que sucedan. Y para terminar, les voy a decir, ¿cuál creen que era el factor que se comprobó que hace diferentes a los cubanos del resto de América Latina? La educación promedio de los papás. En aquellos tiempos, la educación promedio de los cubanos era segundo de facultad. Promedio. La educación promedio del resto de América Latina andaba entre el primero de secundaria y tercero de secundaria. O sea, acabando la primaria y los primeros años de secundaria. Esa diferencia era la misma diferencia que había en los resultados académicos de los que aplicaron las pruebas. O sea, la correlación entre la educación de los padres y los resultados de los chicos en pruebas estandarizadas, la varianza es del 65% de esos resultados son explicados por la educación que tienen los papás. Por aquello de que el discurso que escuchan los niños antes de hablar, durante sus 2 primeros años, que no hablan, pero que escuchan todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de esos 2 años, la cantidad de palabras que escuchan es totalmente diferente cuando son hijos de analfabetos que cuando son hijos de posgraduados. Y eso tiene un efecto por toda la vida. Ahí termina la anécdota. Gracias, Juan Carlos, gracias. Yo te pedí que contaras eso. Yo me acordaba si eras tú. Sé que era de Chile, pero sí creo que eras tú, que lo habías tú comentado. ¿Por qué? Porque mis alumnos de evaluación están por ahí, que estoy dándole maestría, para que vean cuántas trampas pueden haber y qué puede pasar, ¿no? Reinaldo estaba pidiendo la palabra. Adelante. Sí, yo quería en primer lugar colocar de que existe aquel famoso triángulo importante que es escuela, familia y comunidad. Por eso es que aquellos resultados de Cuba estaban por encima de la media del resto de América Latina y yo creo que continúan, ¿no? Por otro lado, yo quería darte las gracias, Luis, ¿no? Por la participación en este encuentro y quería recordarle a Juan Carlos que aquí este servidor, yo no sé si él se acuerda, pero nos encontramos en Cuba en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas precisamente durante los estudios del IESE. O sea, aquel Reinaldo que los atendió a ustedes en las visitas a Cuba es ese mismo Reinaldo que está hoy aquí sentado con usted. Qué gusto, qué gusto. La verdad es que no te reconocí. Oye, tú estamos un poquito más viejos. A mí me pasó lo mismo. Lo único que cuando yo vi Palafox fue un apellido que no es tan común. Y yo me estaba pensando hasta que en un momento determinado hablaste del IESE y ahí sí me di cuenta que, claro, el mismo Juan Carlos que participó en los estudios del IESE en Cuba. Qué gusto saludarte, Reinaldo, y gracias por acordarte. Y ahora yo te recuerdo también. Un abrazo. Creo que nos une eso, ¿no? Que todos de alguna manera participamos en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Me acaba de mandar un mensaje, Silvia Navarro, la directora actual del Instituto de Ciencias Pedagógicas, no puede conectarse. Es complicado. Está entrando ahora el ciclón en Cuba, en la parte oriental, y hay también cortes de electricidad. Y bueno, me acaba de decir que no va a poder conectarse porque por el teléfono le es complicado y no tiene en este momento corriente en la casa. Entonces, que alguna vez que le disculpe con los directivos, con los organizadores, ¿no? Que hubiera sido perfecto también que hubiera estado la directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que también trabajó Reinaldo y que yo colaboré durante muchísimo tiempo y trabajamos casi todo. Entonces, de ahí las amistades que tenemos, ¿no? Hace muchos años.
Bueno, ¿alguien quiere participar, preguntar, por favor, cuestionar cualquiera de los tres? O ustedes también pueden dar sus comentarios. Tienen ustedes la palabra. Adelante. Por ahí queda la mano alzada Miguel Vega. Miguel Vega González. Tenía la mano alzada Miguel. Adelante. Emprende el micrófono. ¿Tiene micro? Eh, Ya. Buenas noches, estimados doctores. Gracias, doctor Luis, amigo, desde Zacatlán, Puebla. Interesante, Peña. Pedagógico, yo cuando escuché el nombre de Peña dije, ¿qué significa? Porque aquí en mi tierra Peña es una piedra, una gran roca. Ya después googleé ahí y me dice que es una charla. Gracias por escucharlos. Yo les quería preguntar, el doctor de Brasil, de Chile y de Cuba. ¿Cómo es su sistema en el sentido de los que dirigen el Ministerio de Educación? Nosotros aquí le llamamos Secretaría de Educación. Aquí en nuestro país, pues, los que dirigen esos grandes institutos, pues no son pedagogos, son puestos políticos. Y eso nos ha hecho, yo llevo 34 años de servicio en educación básica y siento que eso lo ha hecho daño a nuestro país. Cada sexenio se cambian planes y programas, entran gobiernos y no hemos podido avanzar. No sé cómo le han hecho en Cuba, en Brasil, en Chile, porque aquí no son especialistas, son más que nada puestos políticos que se premian para ocupar esos cargos. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Yo le voy a dar la palabra también a Rey y a Juan Carlos, ¿no? Pero yo fui metodólogo nacional de docencia en Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Yo era el que atendía a todas las universidades de cultura física del país. Pero como metodólogo tenía que tener 2 clases a la semana. Tenía que impartir clases. Los puestos directivos en el Ministerio de Educación, lo que es aquí en México la Secretaría de Educación, se ganan poco a poco a partir de los méritos que tú obtengas con el trabajo, con tu desempeño académico, tu desempeño con los estudiantes, tus estudios, tu preparación, hasta llegar, por ejemplo, como Reinaldo llegó al ICCP, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Yo llegué al Centro de Referencia Latinoamericano de Educación Especial. Después fui a dirigir el deporte. Pero es muy importante la ejemplaridad. ¿Qué significa la ejemplaridad? Que nosotros como directivos tenemos que ser ejemplo, tenemos que impartir clases. Y cuando nosotros no estamos a tono con esa, eh, digamos, con esa calidad, somos responsables por otros que tienen esas cualidades. Quiere decir que tú siempre tienes que estar preparándote, tú siempre tienes que estar estudiando, tú siempre tienes que estar impartiendo clases. Inclusive hubo un tiempo, y creo que Reinaldo se acuerda, que había un reciclaje. O sea, los que éramos directores teníamos que ir a la base un tiempo a dar clase y regresar. Esa es una manera. También hay una cosa también negativa que he visto en Puebla, que muchas veces cambia el gobierno y cambian a todos los directivos. Y todo lo que se hizo bien hecho o lo que se haya hecho se destruye. Eso pasó este año pasado, lo pudimos vivir lamentablemente, inclusive sus direcciones que no se han abierto más, que se han obviado, bajando la calidad educativa y todos los proyectos que se habían hecho. Eso no debe ser. Los directores deben de estar ahí y las personas deben de estar ahí mientras verdaderamente tengan resultados en su trabajo y tengan capacidad de su trabajo. De lo contrario, deben de darle paso a otros. Y no es un problema de juventud ni de edad, es un problema de resultado, de calidad.
y de tener el conocimiento para desempeñar. No basta con haber alcanzado el puesto políticamente. Debería de alcanzar el puesto por méritos en su labor diaria como educador y en su experiencia. No solamente para dirigir, porque cuando uno tiene esa experiencia de educador, es más fácil dirigir porque entiende, comprende qué cosa es ser docente. Que todos los días no venimos igual al salón de clase y que tenemos una diversidad de alumnos que nos pueden traer muchísimos problemas y que tenemos que entender, comprender y conocer a nuestros alumnos y a la familia de nuestros alumnos y a la comunidad donde estamos dando clases, a la cultura de esa comunidad. Entonces, no es que seamos sabios, pero sí tener una cultura general integral alta, con un nivel no solamente instruccional, sino también educacional alto, para poder ocupar un cargo directivo. Y eso es algo desde que he salido de Cuba, lo he podido comprobar en muchos países de América Latina, que sí, que muchas veces los directivos no están a la altura de los profesores que tienen como subordinados o de los... Y eso se me hace bien interesante. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. El ministro de Educación en un congreso mundial el ministro de Educación de Cuba, en un congreso que hubo en Cuba de Educación Superior, dijo, las universidades en América Latina, algunas son buenas, otras son un negocio. Y esto debe de cambiar también. Entonces, yo sé la necesidad que tenemos en América Latina de tener alumnos, pero también tienen que tener en cuenta el prestigio de la institución y el prestigio del profesor y el prestigio del director. Y esto ha sido un problema que de hace 20 años que estoy acá, yo he enfrentado, he tenido dificultades por eso, porque por encima de la economía, la necesidad que nos hace falta los docentes de trabajar, está nuestro prestigio. Y cuando somos directivos, todos los ojos están puestos hacia uno. Y uno tiene que tener ejemplaridad. No se puede ser prepotente, porque la prepotencia es lo peor que puede haber. Autosuficiente. Hay que ser humilde. Hay que escuchar a los maestros porque todos los días aprendemos, compañeros. Yo aprendo de mis alumnos. Y eso, el ser humilde, escuchar, no ser prepotente y autosuficiente, es lo que lamentablemente vienen muchos directivos con esa idea política y no con una idea científica, porque no tienen base científica. Y eso es lo que ha traído la baja calidad educativa en algunos países de nuestra área. Yo no digo que un arquitecto, que un ingeniero logre ser un buen pedagogo. Yo conozco a uno de los mejores psicólogos, doctor en psicología de México, y su educación primaria fue arquitecto. Eso no tiene que ver. Yo confío en esa experiencia, por ejemplo, de Juan Carlos en la educación y no es de formación pedagógica. Ese no es el problema. El problema es el autodidactismo, la preparación continua que tiene que tener el ser humano y sobre todo cuando uno es dirigente, cuando uno es directivo. Y eso hay que tener cuidado porque se para en un congreso, se para en un evento, habla y hace ridículo. Y se burlan los mismos docentes de ese directivo. Entonces tiene que tener cuidado porque ya lo conocemos, ya lo sabemos, ya nos pasó cuando fuimos maestros. Y yo fui directivo del estado de Puebla. 2 veces he sido directivo en este estado por la Secretaría de Educación. Y la verdad, ya no da pena, a veces da vergüenza. No pena, vergüenza que tengamos directivos así. No deben de ser así. No se tiene que haber un trabajo de formación. Nosotros en Cuba le decimos, vamos formando cuadros
y reemplazo de los cuadros. Y hay veces que los que llegan arriba bajan y suben, los que tienen el conocimiento, debe de ser así. No siempre funciona tan bien, pero sí funciona más o menos. Y ahí está Rey, que no me va a dejar mentir, porque yo llegué de la base, de un simple profesor de natación, licenciado en cultura física, después profesor, maestro de educación especial. Y después entonces empecé a hacer resultados, hasta que fui ascendiendo, pero no llegué de la noche a la mañana a ser director. Y siempre en mi área de conocimiento, ¿no? La educación, el deporte e inclusive la salud en ciertos momentos, porque tengo una especialidad en neurorehabilitación. Pero no quiere decir que yo pueda ahora ser rector de una universidad de ingeniería, pues debería ser un ingeniero y que tenga una maestría en educación y un doctorado. Y miren, le voy a decir caso, muchas veces la maestría y el doctorado no te da completamente el conocimiento para estar en ese puesto, ¿eh? Los conozco. Tiene que ver mucho el autodidactismo, la preparación y la conciencia humana, porque eres director y tienes que quedar bien para que no pases pena delante de los profesores, de los alumnos, de los colegas. Esa es mi respuesta. Gracias, Juan, doctor. pidió la palabra. El micrófono, Juan. Ahí voy. Me gustaría hacer una observación centralizada en México, porque si bien estoy en Chile y viví también algunos años en Uruguay, soy mexicano, un 100%, y mi carrera fundamentalmente la mayor parte la hice en educación en México, en la Secretaría de Educación Pública. Y yo creo que a veces, por manejos de la información y porque conviene así a la crítica política, sembrar o instalar ciertos diagnósticos que no necesariamente corresponden a la realidad. Y con esto, ¿qué me quiero decir? Que en México ha habido grandes educadores como secretarios de educación. Grandes, grandes. O sea, un Narciso Bassols, un Moisés Sáenz, un Vasconcelos, o el más grande a nivel mundial, Torres Bodet, o Fernando Solana, o un gran amigo mío, José Ángel Pescador Osuna, y así me puedo seguir. En México ha habido grandes secretarios, como también algunas pifias, sin aludir a los presentes, ¿verdad? Pero eso se da normalmente en el nivel de ministro de Educación, secretario de Educación o presidente de la Educación Pública, porque son más bien puestos políticos, donde es más que recomendable que sea un docente, un maestro, quien dirija, porque pues, conoce las cosas desde adentro, desde el cerebro, ¿verdad? Pero hay que también no ser tan críticos cuando tenemos grandes, grandes educadores como secretario de Educación en la historia. Luego otra frase que comentaste fue en el sentido de que llega un secretario y cambia todo. Ese tampoco es tan así. De hecho, se hace una de las críticas más redundantes en el debate político sobre la Secretaría de Educación Pública y la educación mexicana, es ese que tú estás mencionando, de que no hay políticas de Estado, sino que todas las políticas son de gobierno. Cambio de gobierno, cambio de políticas. No. Eso es una falacia. Te voy a mencionar unas pocas políticas de Estado. La UNAM es una política de Estado. El Politécnico es una política de Estado. La telesecundaria es una política de Estado. La educación preescolar, la universalización de la educación preescolar, que se empezó con Vicente Fox,
es una política de Estado. El libro de texto gratuito es una política de Estado. CAPSE es una política de Estado. El Instituto para la Educación de los Adultos es una política de Estado. Y así me puedo seguir con 20, 30 políticas de Estado. Las universidades, la universidad pedagógica es una política de Estado. Las universidades tecnológicas son una política de Estado. Las universidades estatales son una política de Estado. Son muchas políticas de Estado. En México no se da el que lleguen y arrasen con todo. Sí arrasan con aquello que es más arrasable. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Enciclomedia? ¿Qué fue de ello? No estoy muy seguro. Pero se invirtió muchísima plata en eso y al siguiente sexenio empezó a caerse a pedazos. Pero hay muchísimas otras. Entonces, yo creo que hay que instalar un juicio más justo con la Secretaría de Educación Pública. Y para cerrar con este tema, la educación mexicana no es mala, ¿eh? También está muy instalado que la educación mexicana es muy mala. Eso es mentira. La educación mexicana está casi exactamente en el lugar que tiene que estar según la mezcla social de nuestro país. Con un país con 30 millones de pobres, ¿dónde querían que estuviera? Con el mismo nivel como Finlandia, un país que tiene 5 millones de habitantes de hace 100 años, y su índice de desarrollo humano es de los primeros 20 del planeta, cuando nosotros andamos por ahí del 80 o por ahí así. Entonces, el sistema educativo mexicano ha hecho verdaderamente obras faraónicas. Perdón que me extienda. Nosotros venimos de un pueblo analfabeta, no venimos de otro lado. En 1920, después de la Revolución, México tenía, según Solana, Raúl Cardiel y Bolaños, en su libro La historia de la educación pública mexicana, con el 80% de analfabetismo. De ahí venimos, no venimos de otro lado. Y de ahí, en un lapso de 100 años, en que metimos a la población mexicana en promedio 1 millón más cada año, ahorita tenemos cerca del 4% del analfabetismo. Y eso es una obra faraónica. Y hay muchísimas cosas buenas en el sistema educativo mexicano. Y terminaría yo como si fuera 15 de septiembre a las 11 de la noche. Viva México. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Y bien, sí, indiscutiblemente que se ha avanzado y debe de avanzarse mucho más. Y estos últimos años ha dado un paso de avance, digo yo, a mi parecer. Vienen nuevos cambios y sobre todo una actualización. Si alguien más, porque ya estamos teniendo un tiempo ya bastante extenso, pero alguien más quiere hacer una pregunta, o quiere participar, o quiere comentar, con un aporte, tiene la palabra. Si no, le damos la palabra a nuestra coordinadora Lina y vamos concluyendo. Para mí ha sido un privilegio contar con Reinaldo, con Juan Carlos. Y bueno, ¿tienen alguien más alguna pregunta, dudas, comentarios? En lo que se animan, doctor, solamente leo el chat de Mariana Cortés, que dice que sí, fue el peor engaño enciclopedia. María Reyes dice que las desigualdades, la diversidad cultural de México. Efectivamente, pues bueno, ahora sí que tenemos de todo en nuestro país, ¿de acuerdo? Alguien Pero que México es un país rico en cultura, es un país multi y pluricultural. Y esa es la riqueza de México, la interculturalidad. O sea, y creo que Brasil pasa igual. Y creo que en muchos países grandes de América Latina la riqueza precisamente es lo intercultural. O sea, eso es lo bueno. Lo malo son las desigualdades. Eso sí, ¿no? Pero en cuanto a la exacto. cultura, es la riqueza que tiene hoy México. Nosotros, nosotros nos impresionamos de esa variedad cultural que tiene México, que tiene Brasil,
que tiene Argentina, por ejemplo, que no es igual la parte de abajo de Bariloche arriba a lo que es el Rosario, o sea, en fin, pero sí, indiscutiblemente que hay desigualdades todavía económicas y todavía no se ha solucionado algunas cosas. De que se ha avanzado, se ha avanzado. Y el avance se ve en la disminución de la pobreza y en el analfabetismo. En América Latina todavía no se logra los objetivos de calidad educativa propuestos por la UNESCO, excepto pocos países, o casi uno. Los demás no lo han logrado, pero no lo han logrado porque debe tener cero analfabetismo, pero sí se ha disminuido Mm. muchísimo el analfabetismo. Desde 2005, que yo más o menos vine a México ahora, he podido ver el cambio, ¿no? Y el pensamiento pedagógico también ha cambiado. Lo que sí tenemos todavía persistencias de males que no son muy diferentes a lo que sucede en América Latina y en el mundo, y en el resto del mundo, y que son consecuencias muchas veces de prácticas pedagógicas, falta de ética, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, y sí, hemos tenido en todas partes grandes figuras Podríamos, dirigiendo. Adelante. podríamos pensar que mal direccionadas, ¿no? O también mal fundamentadas. Creo que muchas veces vamos a la parte de incursionar en la dar clases, sí, con todo el deseo de transmitir conocimiento bajo los perfiles que no son los pedagógicos. Sin embargo, el adentrarse a una parte eh, educativa creo que genera mucha responsabilidad. Y creo que aquí la parte donde estamos nosotros, lo que debemos buscar es la parte de la responsabilidad. Ya estamos involucrados acá, ahora tenemos que buscar formarnos en la parte pedagógica, ¿no? Lo mencionaban ustedes en el hecho de que la educación tiene que ser continua. Nosotros tenemos que estar evolucionando todo el tiempo. Ya nos está llegando efectivamente personas que tienen información de sobra, sin embargo, siguen siendo personas que no tienen una discriminación de la información, ¿no? Pero nosotros sí la tenemos y lo que nosotros necesitamos es buscar cómo hacer o cómo implementar que ahora esos aprendizajes que se les están dando, bien dicen, los utilicen y les demos el por qué, la razón de tenerlos. Quiero compartir aquí los otros comentarios que nos están haciendo llegar por el chat. Dice la maestra Mayra Luis, agradezco la oportunidad de tomar sus valiosos aportes. Me quedo reflexionando acerca de cómo nutrir más mi labor docente desde la enseñanza desarrolladora y el aprendizaje desarrollador. Mariana Cortés, muchas gracias por este espacio. La pregunta, ¿cuándo es la siguiente sesión? El maestro Oscar Omar, gracias por las aportaciones compartidas, nos dan otra perspectiva sobre la labor docente que podemos realizar. Clara Reyes, Enciclomedia fue un gran programa, el magisterio no estaba capacitado para ejercitarlo, pero estoy de acuerdo con ella. Laura Telles, doctor Luis, gracias por invitarnos a esta peña pedagógica. María Reyes, muchas gracias por sus aportes. Pues bastado, bueno, creo que a lo mejor a veces estamos muy silenciosos en la participación, pero siempre tenemos algo que aprender. Bien lo mencionaba usted, aquí aprendemos de todos, para todos. Y pues no tengo más que agradecer el espacio, el tiempo. Muchas gracias por estarse desvelando con nosotros, a nuestros invitados de Brasil, de Chile. Es un gusto, de verdad. Esta es su casa. UNID es un corporativo a nivel nacional que tiene presencia en varios estados de la República. Tiene, imparte a niveles de licenciatura, a nivel maestría y pues son bienvenidos ustedes, quien guste estar en nuestro claustro docente, adelante, y bueno, pues a seguir creciendo juntos. Y pues bueno, doctor Luis, no sé, pues efectivamente nos preguntan, ¿cuándo habrá otra?
Qué Mira, interesante. molesté a Juan Carlos y molesté a Reinaldo. Ellos están en el Cono Sur a como a 2 horas, 3 horas de diferencia, que es a quien tenemos que agradecer porque tienen que trabajar mañana y mira qué hora es allá Sí, en el Cono Sur de Sudamérica. Y yo la verdad que estoy muy agradecido a Juan Carlos, ya participado en otras peñas y bueno, es la primera del doctor Reinaldo y no va a ser la última. Yo estoy seguro que mi amigo Juan Carlos y Reinaldo van a seguir participando y se lo agradezco mucho. Inclusive, pues Juan Carlos, bueno, Reinaldo, estamos por ahí también viéndonos más aparte un día de esto. Tenemos que planificarnos para ese instituto que vamos a hacer nosotros, que ya Reinaldo y yo habíamos platicado, ¿no? Habíamos hablado eh, más adelante y tenemos otros colaboradores más de América Latina, de España. Por cierto, Nancy de España se quedó dormida, parece la doctora, porque allá son 8 horas de diferencia, no 3. sí, Así que de madrugada. Y la doctora Silvia me pidió que le transmitiera a ustedes las disculpas, pero en este momento está entrando el ciclón ya en Cuba, en la parte sur, y hay cortes de corriente y hay complicaciones que quizás me salgo de aquí para ver noticias ahora mismo porque tenemos amistades allá. Y claro. bueno, eso es lo que tenemos. Así que tenerlos a ustedes ha sido, se lo agradezco muchísimo, Rey, Juan Carlos, y a ti, Alina, a la rectora, Dulce, por favor, muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto, no será el último. Si ustedes desean, seguimos. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias maestros, Reinaldo, el maestro Juan Carlos, perdón, y bueno, comparto aquí en el chat mi contacto por correo, mi número de celular, estamos para poderles apoyar en lo que gusten y pues estarles informando si hay una fecha próxima para poder estar juntos nuevamente. Este tiempo ha sido ya, o sea, 2 horas que se han ido Ahora, muy, muy rápido, pero bastante nutrido. Agradezco a todos, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, a los participantes y pues gracias, doctor, por reunirnos en esta peña. gracias a Un todos. abrazo a todos. Hasta Chao. luego.